Continuamos con el libro de los Salmos, el Salterio, el himnario de la Biblia, el libro de oraciones de la Biblia, un precioso libro que quiero que lo amen más de lo que lo amamos, porque es un libro que nos enseña el carácter de Dios, nos enseña cómo un cristiano se acerca a Dios, se enseña a orar, nos enseña cosas tremendas, preciosas. Y vamos a leer hoy y estudiar un poco el Salmo 7. Pueden ver en sus Biblias que dice plegaria pidiendo vindicación. Sigayón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Bueno, la palabra sigayón se cree que significa un lamento apasionado, una meditación profunda. Una oración nacida de un estado profundo de angustia, ansiedad y dolor por falsas acusaciones. Y el contexto es David siendo perseguido, siendo injuriado, siendo acusado injustamente. Y dice, de Cus, dice el título, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. No se sabe con exactitud quién es Cus. Lo que sí se sabe es que alguien que lo perseguía, que lo difamaba y que era hijo de Benjamín. Interesante que de la tribu del rey Saúl. Por eso se cree, con mucho fundamento, que cuadra bien con que era alguien que estaba con el rey Saúl o el mismo Saúl. También se cree que puede ser el mismo Saúl, la referencia a Cus, que el salmista no se atreve a decir porque era el rey, el ungido. Lo claro es que era alguien que estaba con Saúl, con el rey, alguien con autoridad, que lo difamaba y que lo perseguía a muerte. Bueno, diciendo esto, este salmo, como decía, se lo ha dicho que es el clamor de los oprimidos, la deprecación del justo calumniado. Poema que David cantó con motivo del benjamita. Bueno, lo claro es que David está siendo difamado, perseguido, calumniado. Ese es el contexto histórico. Muy probablemente perseguido por Saúl. Y él pide justicia. Vamos a leer el Salmo. Dice así. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque Dios, el Dios justo, prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por este salmo, Dios, que habla en nuestros corazones, que nos revela a Cristo y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Empieza el salmista, dice el verso 1, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame.
Es claro que él está siendo perseguido, acorralado, y él va a Dios como alguien cercano, alguien que confía en él. Interesante que él, siendo perseguido, clama al Señor: sálvame. Dice Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Y termina mintiendo. Nos van a difamar, y acá el salmista lo difama y es perseguido, pero que sea mintiendo, no demos razón para que lo hagan, ¿no? Verso 2 dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. La idea del león es muy frecuente en la Biblia como alguien acechando al creyente. Dice el Salmo 19: acecha en oculto como un león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre. Y es interesante que en el Nuevo Testamento el león, Pedro va a decir: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y así se ve David, el rey acorralado, perseguido, con miedo, como un león que se lo quiere comer. Y él había sido ungido rey, ¿no?, por el profeta Samuel. Y ahora se encuentra en esta situación, perseguido, a punto de morir. Qué tremendo, ¿no? Entonces clama al Señor. Y a veces nos pasa a nosotros, como cristianos, recibimos la salvación, somos librados del pecado, de las garras de Satán. Hemos creído en las promesas de Dios, somos nueva criatura, Él nos perdonó y nos pasan estas cosas que nos inquietan, cosas que nos persiguen, que nos calumnian. El verso 3 dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Acá dice, es claro que dice, hace referencia a manos, a una acción, a cosas que Él está haciendo. Si yo he hecho esto, acá se lo acusa de algo que hizo. Si hay en mis manos iniquidad, tal vez se lo acuse de que mató a alguien o hizo algo muy malo, por eso está siendo difamado y perseguido. Y él examina su conciencia, noten, el salmista está examinando su conciencia, se lo está persiguiendo, acusando de algo malo que hizo con sus manos, tal vez. En este caso no pueden decir que, como en Betsabé, cuando pecó con Betsabé, sí tenían para acusarlo. Por eso es muy probable que sea el contexto histórico con Saúl, que todavía no había pecado con Betsabé. Y lo mejor que hace el salmista, y nosotros también ante estas situaciones, es ir al Señor, es pedir justicia al Señor, que Él tome cartas sobre el asunto, es defender, que el Señor lo defienda. Muchas veces a nosotros nos va a pasar que van a hablar mal, van a difamar en nuestros trabajos, tal vez nos acusen de algo injusto, algo que robamos, algo que hicimos mal. Y no está mal que nos defendamos, pero tengamos nuestra tranquilidad primeramente y descansemos en que el Señor tome el caso. Verso 4 dice: si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo. Vemos que el salmista conocía sin duda la palabra en Levítico que dice: no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18. Y nos enseña también la ley de oro, la regla de oro, que no hagas lo que no quieres que te hagan, o haz lo que quieres que hagan con vos. Él lo entendía, parece. Por eso vemos acá que él examinaba su conciencia. Y lo normal del mundo es pagar bien por bien, pagar mal por mal. Pero nosotros como cristianos estamos llamados, incluso cuando nos paguen mal, nunca devolver mal. Nos va a decir Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Y Jesús mismo nos enseña a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Qué importante eso. Vemos que el salmista tal vez no tenía la luz del Nuevo Testamento, pero nosotros la tenemos y debemos orar por nuestros enemigos. No debemos pagar mal por bien. Verso 5 nos dice: persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Está declarando: si hice mal, Señor, si pagué mal, sin darme cuenta incluso, que sea lo justo, que me humillen, disciplíname, Señor, porque es lo mejor que puedes hacer. Interesante que Él, siendo ungido, Él no se excusa. Él, incluso como siendo el próximo rey, Él está diciendo: si yo tengo que ser humillado, que sea humillado, como ejemplo. Verso 6 dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despiértate en favor mío el juicio que mandaste. Es claro que hay gente con autoridad persiguiéndolo, pero él acude a la máxima autoridad celestial, al Señor. Verso 7 dice: te rodeará congregación de pueblos y sobre ella te vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y Dios es el Dios, el juez del mundo, y nadie va a escapar al juicio de Dios. El salmista sabe que no es perfecto, que no tiene una verdadera justicia propia, pero lo acepta por la fe. En este caso, un cristiano no convertido, debemos caminar en justicia. Obviamente estamos llamados a la integridad. Sabemos que nuestra salvación, nuestra justicia de salvación está en Cristo, pero estamos llamados a ser íntegros. Verso 9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Qué interesante que Apocalipsis 2:23 dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que prueba, que escudriña la mente y el corazón. Y acá, escudriñar la mente, el corazón, nos habla de los más íntimos pensamientos, las intenciones, nuestros afectos. Jehová prueba nuestros afectos. Tal vez como probó a Abraham con Isaac, probó su máximo afecto, su hijo amado. No nos extrañes que pruebe a nosotros también las cosas que más amamos. Verso 10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón, a aquellos que por la fe son hechos rectos por la sangre de Cristo. Verso 11: Dios es juez justo y Dios está irado contra los impíos todos los días. Qué distinto, ¿no? Aquellos que dicen: Dios ama a todos, así como estás. Dice: está irado con el impío todos los días, y es santo Dios. Y es justo, está enojado con el pecador todos los días. Versos 12 y 13 nos va a aclarar, dice: si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. Escuchamos bien, no son palabras mías, las acabo de leer. El carácter de Dios dice: si no se arrepiente, afilará su espada. Armado tiene su arco. Qué tremendo. Afilado tiene su espada. La figura de una espada nos da miedo, una espada afilada, y alguien que sabe usarla, creo que nos debe estremecer, ¿no? Enfrentarnos a alguien que tiene una espada afilada. Imagínense un samurái que usa espadas que te parten al medio. Yo creo que no me enfrentaría ni siquiera con un revólver con él, porque es un peligro. También vemos el Evangelio acá. Alguien vio acá también la ira de Dios en Cristo. Dios tensando el arco con esa flecha de fuego y apuntando a nosotros, a vos, a mí como pecadores, y corrió ese arco, se lanzó a Cristo. Él llevó toda la ira de Dios. Él pagó por nosotros. Qué tremendo, hermanos. Si eso nos mueve a cambiar, a arrepentirnos, a dejar el pecado, a entregar nuestra vida al Señor, nada lo va a hacer.
He aquí que el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Acá Santiago nos va a decir, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Acá también ven algunos el proceso del pecado. Primero concebir, concibió maldad, se preñó de iniquidad. Así empieza el pecado, en la mente, en el corazón. Se embaraza de una idea mala, se rumia, se piensa en eso, se mastica y no se corta. Como cuando te quedas dando vueltas a algo, a un pecado, a una ofensa, a una envidia, a un chisme. Así se recibe. Jesús mismo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, Mateo 15:13. Y después dar a luz. Y dio a luz el engaño, dice el verso 14. Lo que concebimos en el corazón ahora sale, se vuelve una acción, palabra, el plan que se hizo realidad. El engaño nace, la mentira, la trampa, la calumnia, el pecado se efectúa. Ya no es solo un pensamiento, ahora es real, que va a afectar a otros. Versos 15 y 16. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Vemos a alguien que cavó un pozo y lo ha preparado y él mismo cayó en ese pozo. Es interesante que hubo un caso así, en Amán, que odiaba al pueblo de Israel, que hizo hacer una horca para ahorcar a este siervo de Dios, Mardoqueo, y él mismo fue ahorcado en la horca que él preparó. El proverbio nos va a decir, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él la volverá. Qué interesante, ¿no? Así es, así pasa al malvado. El mal que piensa a otro le vuelve. Es la regla de la siembra y la cosecha. Uno cosecha lo que siembra. Vemos acá también un paralelo en el Evangelio, ¿no? Los fariseos concibieron maldad contra Jesús. Lo que era para matar a Jesús se volvió salvación para nosotros. Por eso el Evangelio es la esperanza. Aunque el proceso del pecado termina en la muerte, dice Romanos 6:23, en Cristo ese proceso se rompe. Él cayó en la fosa por nosotros, para que nosotros no caigamos más. Verso 17, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Alegrémonos en el Señor, hermanos, y confiemos en su justicia, en la justicia de Cristo. No dejemos de cantarle por sus bondades y misericordias. Me contaba un cliente, me decía, me voy a Mar del Plata el domingo, y le dije a mi esposa el viernes cuando nos levantamos, y mi esposa me dice, qué lindo día. Y me dice, bien le dice, pero qué lindo día. Está nublado, está por llover y hace frío. ¿Cómo qué lindo día? Ah, ya sé. Pues estás contenta porque nos vamos a Mar del Plata ahora el domingo. Me dice, ¿cómo cambia nuestro estado de ánimo saber algo que nos va a pasar, algo futuro? Y así, hermanos, es nuestra esperanza en Cristo. Debemos gozarnos, estar felices y estamos llamados a estar gozosos siempre, sabiendo que nuestros pecados son perdonados y que tenemos una esperanza gloriosa y vivir en miras a eso. Que un día estaremos con Él, no habrá más pecado, no habrá más llanto, más dolor y nos gozaremos por siempre. Qué bueno, ¿no? Así debemos esperar. ¿Qué aprendemos de este salmo? Bueno, primero, que Dios ve todo, Dios ve nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras motivaciones y nos prueba. Vemos una ley de la siembra y la cosecha y vemos también que nuestro refugio solamente está en Dios. Como aplicación, debemos cortar el pecado en la concepción, no alimentar el rencor, los chismes, nada, llevar todo ante Dios, antes que nazca.